Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Agradecemos a nuestros patrocinadores Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por la doctora María Fernanda Huerta. Hola, muy buen día. Bienvenidos a todos a este episodio de las Gastroperlas. En el episodio de hoy estaremos hablando del manejo nutricional en síndrome de intestino irritable, algo muy común en la consulta, y es por eso que tengo aquí a dos expertas en este tema. La primera de ellas es la doctora María Celina Rodríguez Leal. Ella es médico gastroenterólogo con alta especialidad en motilidad y es ahorita, trabaja pues su práctica privada en el Hospital Ángeles de Valle Oriente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, Celina, por acompañarnos. Gracias por la introducción y gracias por invitarme a este webinar. Muchas gracias. Y por el otro lado tenemos aquí a la licenciada Sofía Martínez. Ella es nutrióloga adscrita al Departamento de Gastroenterología en el Hospital de Nutrición Salvador Subirán. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud y también un doctorado en bioética. También un honor tenerte, Sofía, en este podcast. Al contrario, muchas gracias por pensar en mí para este tema. Saludos a todos. Gracias. Bueno, Celi, vamos a empezar contigo. La primera pregunta es, defínenos primero qué es el síndrome de intestino irritable y cuál sería su manejo inicial. Claro, el síndrome de colon irritable pues es una enfermedad muy prevalente, caracterizada principalmente por dolor abdominal recurrente y alteración en el patrón defecatorio. Su definición según los criterios de Roma 4 la determina el dolor abdominal al menos una vez por semana asociado a alteraciones en la defecación, ya sea cambio en la frecuencia de las evacuaciones o en su apariencia. Esto debe de cumplirse por al menos 3 meses con aparición de los síntomas en los últimos 6 meses. Es importante que la principal característica pues es el dolor abdominal, pero es muy importante que nosotros identifiquemos el patrón evacuatorio para seleccionar qué tipo de estudios diagnósticos tenemos que hacer y obviamente el tratamiento. Lo podemos dividir en dos formas, los que predomina la diarrea y los que predomina el estreñimiento, a pesar de que el síndrome de colon irritable está subdividido en 4 subtipos. Pero el tratamiento pues está principalmente enfocado en tratar estos dos síntomas y aparte el dolor, que nos podemos ayudar obviamente de la dieta, que es lo que vamos a hablar más adelante, activadores del canal de calcio, activadores de guaninato ciclasa, rifaximina, neuromoduladores, e inclusive psicoterapia es lo que está indicado. Entre las recomendaciones generales, nosotros aconsejamos el uso de alimentos de una forma regular, comer despacio, sentado, que la persona mastique bien, evitar obviamente ayunos o comer muy tarde en la noche, una ingesta de agua regular, unos 8 vasos de agua al día, evitar té, cafeína, bebidas carbonatadas y alcohol, limitar alimentos condimentados o altos en grasa. Sí se ha observado que se exacerban los síntomas con ellos y a veces podemos intentar una dieta libre de lácteos si se piensa que la lactosa pues es un factor desencadenante. Muchas gracias, Eli. Entonces, el manejo inicial sería acompañado, de terapia farmacológica sumado a cambios al estilo de vida, como sería también entonces su alimentación, patrón tal vez de ejercicio, sueño. Ahora, te adelantaste a la pregunta que le tenía a la maestra Sofi. ¿Cuáles serían estas primeras recomendaciones que debería de hacer el paciente a su alimentación antes de a lo mejor caer ya en una dieta como más estricta? ¿Cuáles son las que tú consideras o les das a tus pacientes, Sofía? Hay varias cosas que hay que considerar aquí. A lo mejor pareciera que voy a contradecir un poco a Celi, pero no. Más bien voy a complementar algunos puntos. Y pues una de las condiciones que caracteriza esta situación de presentar síntomas relacionados a alimentos justamente es esa, o sea, poder identificar cuáles son los alimentos que están siendo gatillo, les llamamos en términos técnicos,
Y entonces, si nosotros vemos que esta situación no se asocia, es decir, si la persona consume alimentos y no reporta síntomas o al revés, tiene síntomas independientemente de alimentos, entonces tendríamos que reconsiderar algunas cosas sobre la alimentación. Sin embargo, como la mayor parte de las veces la frecuencia es muy alta de asociación entre alimentos y síntomas gastrointestinales, lo que hacemos primero es una higiene de esos hábitos de alimentación. Y a esto se refieren las primeras recomendaciones conocidas como recomendaciones NICE. Que implican obviamente regular los horarios, masticar bien los alimentos, tratar de no tener comidas abundantes, evitar algunos alimentos que podemos identificar como gatillo, esto que les había comentado, como el alcohol, picantes, grasas, probablemente lactosa, aunque aquí también quiero hacer una acotación, no todas las personas que tienen intestino irritable tienen intolerancia a la lactosa. No es una condición sine qua non, es decir, no tenemos que hacer una restricción de lactosa de primera instancia. Pero de las cosas que sí nos conviene hacer como parte de estos cambios o esta limpieza de los hábitos de alimentación, pues está aumentar la hidratación y obviamente aumentar la fibra de la dieta, sobre todo la fibra soluble. Entonces, con estos primeros puntos tenemos un acercamiento para saber si los síntomas se están relacionando al consumo de alimentos. Segunda, poder identificar estos alimentos ya con más detalle. Y tercera, pues bueno, ver si tendríamos algo que podríamos modular dentro de la alimentación para coadyuvar en el tratamiento también en este sentido. De acuerdo. Muy bien, entonces de primera instancia no se hacen las restricciones como a un grupo completo, como podría ser la lactosa, fructosa, etcétera, sino que primero tratamos de identificar si el paciente asocia algún alimento, que en la mayoría de los casos, pues sí, el 70-80% de los pacientes que sí asocian alimentos estos síntomas, y de ahí entonces trabajar en la modulación, ¿no? del síntoma. Hablabas, por ejemplo, ahorita de la fibra soluble, también aumentarla. ¿Ese para qué grupo de pacientes? Podría funcionar para los dos o todos los subtipos de intestino irritable. Okay. La frecuencia más alta que hay de intestino irritable en el mundo y en México es la constipación o estreñimiento. De tal manera entonces que modificar la cantidad de fibra pareciera ser el punto número 1. Ahora, como casi todo el mundo sabe, hay dos tipos de fibra clasificados por su solubilidad. No es la única clasificación que hay que tomar en cuenta. La solubilidad, bueno, pues se refiere a que hidratando esa fibra con agua, literalmente, podríamos modificar la consistencia de las evacuaciones. Pero también tenemos que tomar en cuenta la fermentabilidad y la capacidad de viscosidad de esas fibras. De tal manera, entonces, que seleccionar ciertos alimentos que tengan este tipo de fibra podría resultar una maniobra muy interesante y sobre todo muy atinada cuando estamos tratando de hacer modificaciones en el patrón de evacuación. La fibra soluble se encuentra principalmente en las pulpas de las frutas y las verduras. Los alimentos como los cereales que tienen cascarillas, en la parte interna de esa cascarilla o de ese cereal se encuentra esta fibra soluble. Son más frecuentes en frutas y verduras las fibras solubles. Y bueno, pues ahora que también está un poco de moda utilizar algunos alimentos fermentados contienen de estas fibras solubles también. Entonces, bueno, esas podrían ser opciones iniciales. Muchas gracias, Sofía. Celina, la siguiente es para ti. Sabemos pues que hay una intervención dietética muy utilizada en todo este grupo de pacientes, superior a cualquier otra, que es ahorita la dieta baja en FODMAPs. Platícanos qué son los FODMAPs y cuáles son las características que cumplen estos alimentos. Bueno, los FODMAPs, como sus siglas dicen en inglés, son monodisacáridos y polioles fermentables. Son carbohidratos de cadena corta y alcoholes relacionados que son pobremente absorbidos en el intestino, donde son fermentados, produciendo un efecto osmótico que incrementa la retención de agua a nivel de intestino delgado, con efecto secundario en el tránsito de la peristalsis. Al llegar al colon, pues son fermentados por microbiota residente, produciendo ácidos de cadena corta y gases, principalmente metano, hidrógeno y CO2. Entonces, todos estos efectos de forma colectiva producen cambios en la motilidad, en la sensación visceral y en la microbiota intestinal, que resultan en dolor abdominal
espasmo, distensión y flatulencias. También se ha visto estudios en ratones que sugieren que una dieta alta en FODMAPs causa disbiosis, disfunción de la barrera colónica, así como reclutamiento y activación de los mastocitos, además de hipersensibilidad visceral. Esto pues se debe por un aumento de bacterias gram negativas que incrementa los lipopolisacáridos luminales que activan mastocitos. Estos liberan moléculas de activas como tripsina, histamina y prostaglandina E2 que incrementan la permeabilidad intestinal y la sensibilidad. Y también se ha documentado que se aumentan los productos finales de glicación, provocando una cascada proinflamatoria. Muy completo, ya todo el resumen de lo que son este grupo de carbohidratos de cadena corta, pobremente absorbidos ahí en el intestino y pues fermentables. Entonces, Sofi, ya que sabemos qué es estos FODMAPs, platícanos en qué consiste la dieta baja en FODMAPs y cuál es cada una de sus fases. Claro que sí. Bueno, hay que hacer aquí una acotación o un señalamiento muy particular porque la dieta baja en FODMAP tiene mayor efecto en las personas que tienen el subtipo diarrea. Y esto es por lo que comentó la doctora Celi. De los efectos que tienen en el lumen intestinal, es decir, como son altamente fermentables, producen mayor carga osmótica y producen mayor acarreo de agua y entonces esto hace que las evacuaciones sean disminuidas de consistencia. Por tanto, hacer este cambio en la exposición de estos azúcares, que ese es el objetivo de esta dieta, es justamente disminuir que haya esta serie de eventos secundarios por el consumo. Parte de esta situación es también considerar que la dieta baja en FODMAP es una especie como de reablactación, digamos, en los adultos, de tal manera que tenemos fases para lograrlo. Primero, lo propuesto hasta el momento y aceptado por la Universidad de Monash, que es la universidad que lanzó esta propuesta dietética, es que primero se disminuya la mayor cantidad de estos azúcares altamente fermentables, el consumo que sea el menor posible y después ir haciendo una reintroducción, es decir, ir retando poco a poco otra vez a la persona para que vaya tolerando y vamos probando muchas cosas en esa reintroducción. Vamos probando la cantidad, vamos probando el tipo, vamos probando incluso algunas modificaciones en la presentación en el consumo de estos alimentos, como por ejemplo hervirlos o presionarlos, o prensarlos o colarlos, o sea, tenemos muchas variantes ahí para probar cómo se van tolerando nuevamente y se van reintroduciendo en la dieta para llegar finalmente a una fase que se llama individualización. En esta fase lo que hacemos es, una vez que sabemos ya qué tipo de alimentos, qué cantidad y qué técnicas culinarias son las que le convienen para poderlos consumir, entonces los personalizamos en un plan muy, muy particular, muy individualizado. Más o menos toma alrededor en realidad 2 semanas, con 2 semanas disminuyendo la frecuencia del consumo de estos azúcares altamente fermentables, nos podemos dar cuenta si hay una respuesta adecuada. Eso nos permite también tomar la decisión de continuarlo o no. Si una persona no responde no cambia la consistencia de sus evacuaciones en esas 2 semanas, es mejor cambiar a otra alternativa dietética para tratar estos síntomas. Pero si la persona responde, nos podemos ir hasta 6 meses. De preferencia, no más de 6 meses por los cambios que se han reportado en la microbiota intestinal. Okay. Después de esas 6 semanas hay que empezar con la fase de reintroducción. Esto nos puede tomar hasta 8 a 10 semanas. Y la última fase de individualización nos puede tomar, pues realmente es muy rápida, unas 2 semanas, 3 semanas y justo ya terminamos de hacer los últimos ajustes para esa persona y ya se queda prácticamente con ese patrón de alimentación. Entonces ya la tercera fase más bien habla la de mantenimiento o para largo plazo. Okay. Exactamente. En la primera fase, en la de eliminación, es 6 semanas el máximo recomendado. Exacto, sí. De acuerdo, muy bien. Gracias. Celi, en tu experiencia, ¿recomiendas la dieta baja en FODMAPs a tus pacientes? ¿Y qué tan buen apego presentan a esta dieta? La verdad, sí la recomiendo. Obviamente, como comentaba la maestra Sofía, es muy importante que esté valorado por una nutrióloga. Yo, la verdad, los mando con una nutrióloga que tomó el curso de Monash,
porque la verdad sí se requiere una expertise bastante importante para que tenga una buena respuesta clínica, que se ha demostrado que es de un 50 a un 80% de los pacientes con síndrome crónico irritable, predominantemente en diarrea. Ayuda a la distensión, a la flatulencia y a los síntomas globales, pero depende mucho su respuesta de la estructura de la microbiota. O sea, está escrito que en cuanto mayor índice de disbiosis es menor la respuesta. Entonces, ahí, por ejemplo, si se tiene que seguir cuando no se ha seguido un tratamiento o no se ha respondido a un tratamiento estándar, sí se recomienda hacer este tipo de modificaciones. Y en estudios que se han hecho aquí también en México, se ha determinado que sí se ha visto una disminución en la distensión abdominal, en la flatulencia, pero a veces en la escala de Bristol no es tan considerable. En general es una dieta de forma segura, que no tiene efectos adversos, sí se lleva de forma adecuada, porque si se usa a largo plazo, pues sí debemos tener deficiencias con micronutrientes y pues debe ser siempre supervisada por un nutriólogo. Y bueno, yo la verdad la respuesta sí ha sido variable. En general la gente que la sigue le va muy bien, obviamente siendo el candidato ideal, por así decirlo, o sea, la persona que a las 2 semanas sí tuvo una buena respuesta. Entonces, regularmente sí se apegan los pacientes, pero sí es importante, la verdad, recalcarles mucho, y yo creo que platicarán un poquito más adelante que se tiene que fijarnos muy bien que no haya deficiencias nutricionales, y también ahí la fibra juega un papel importante porque pues los mismos alimentos que están descritos en la dieta FODMAPs, a veces muchos de ellos nos aportan fibra, entonces sí hay que agregarla de otra forma, pero poco a poco. Muchas gracias. Y sí, bien importante, como comentas, es indispensable, yo creo que el tener un personal capacitado en esta dieta. Y bueno, yo la última vez que revisé en Monash, en la aplicación, en México creo que solo hay 7, ¿no? Certificados, Sofía, ¿o cuántos son más o menos? No, ya hay un poquito más. Me parece que ahorita ya vemos como 15. Ah, bueno, sí. Esto ha sido muy Siento bueno pocos. porque sí, bueno, pues a lo mejor suena presuntuoso, pero bueno, fui la primera nutrióloga en México que se certificó con esta dieta. Ajá. Y pues de ahí han sido una cadenita bien interesante porque, bueno, pues eso nos habla de de cuál es la frecuencia de este problema en México, al menos, ¿no? Creo que hay un estudio en donde, reciente, en donde se describió que había al menos el 30% de estudiantes de medicina, justamente, que reportaban síndrome de intestino irritable. Este estudio, si no mal recuerdo, se llevó a cabo en la UNAM. Y entonces imagínense, o sea, pareciera que un factor detonante es estudiar medicina, ¿no? Para presentar el síndrome de intestino irritable. Pero bueno, esto fue lo que se obtuvo en esa encuesta, fue de manera muy interesante. Y más o menos esto concuerda con lo que han descrito el estudio de Sígame del doctor Remestroche en Veracruz, donde también encontraron una frecuencia alrededor del 20%, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pues este es el impacto en realidad que tiene hacer modificaciones dietéticas. Y pues hay que recordar aquí una situación. La dieta nos acompaña para siempre, todos los días comemos. Entonces, llevarnos bien con los alimentos es muy importante. Y de eso también se trata, esta segunda fase de reintroducción se trata de que vuelvas a sentirte bien con los alimentos que consumes, porque parece que no, pero el eje cerebro-intestino es fundamental para esta condición. Al respecto, quisiera comentar en ese sentido la adherencia. Fíjate que la respuesta en mi experiencia es bien alta, porque justo, bueno, también tengo un sesgo porque soy nutrióloga, pero una de las características es que quien se siente mal con alimentos se va a tratar de hacer todo lo necesario para tener una respuesta adecuada a esos síntomas. Y entonces, en cuanto perciben que tienen una modificación como esto que mencionaba Celi, de disminuir sus síntomas al más del 50%, pues se sienten muy bien y ya no quieren abandonar a veces la primera fase. Cuando les dices que hay que moverse a una reintroducción, te dicen, por favor, no. O sea, me siento tan bien y hace tanto tiempo que no me sentía tan bien que no quiero. Y esto pues hay que trabajarlo mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí poco a poco se va convenciendo a la persona, y cuando ve también que en la fase de reintroducción va tolerando nuevamente alimentos, pues eso aumenta su adherencia.
Hicimos un comparativo de costos el año pasado entre una dieta mediterránea, que también se puede utilizar para esta condición, y una dieta baja en FODMAP, y la diferencia fue de 4 pesos entre un menú diario, entre una y otra. Entonces, pues tampoco es una dieta que sea completamente difícil de continuar por la cuestión de costos. Es una dieta que requiere atención. Esa es una de las características que se preguntan en la consulta, si usted tiene tiempo para cocinar porque necesita dedicarse a la cocina. Si no tiene ese tiempo, probablemente no sea tampoco candidata a recibir este tipo de intervención nutricional. Y otra característica también para poder decidir utilizar esta dieta es que no haya trastornos de la conducta alimentaria. Si hay trastornos de la conducta alimentaria, mejor no, retirarnos de la propuesta de utilizar una dieta baja en FODMAP. Y bueno, pues esto a veces no es tan fácil de detectar. Hay gente muy hábil en la consulta que nos marea diciéndonos que no, que la necesita, por favor que se la ponga inmediatamente, y ahí es cuando uno se da cuenta de que probablemente estemos frente a esta condición. Entonces, bueno, tener mucho tacto, tener sensibilidad y tener esta capacidad de detectar a la gente que puede tener este trastorno de la conducta alimentaria. Una dieta bien calculada, una dieta, como dice Celi, bien llevada por un nutriólogo, no es carente en fibra. Podemos llegar a los requerimientos completamente si hacemos un buen cálculo con una dieta baja en FODMAP. Entonces, bueno, pues ahí son más bien otro tipo de consideraciones que habría que tomar cuando decidimos utilizar esta dieta. Muy bien, gracias, Sofía. Celi, en el paciente con síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, ¿deberían de utilizarse las fibras o eso puede empeorar su distensión? Pues la verdad es que, como platicado al inicio de la plática, depende también mucho del tipo de fibra, vaya, porque pues realmente el introducir los suplementos de fibra en el intestino irritable tiene 4 objetivos, que es normalizar las heces, pero eso lo vemos, por ejemplo, en fibras que retienen más agua, a diferencia de las que producen características más viscosas. También pues pueden tener efectos directos e indirectos que pueden mejorar la estructura y función de la microbiota. La otra también pueden ser utilizadas, pues como dijimos ahorita, para prevenir o corregir problemas asociados a tratamientos dietéticos, especialmente pues, en las dietas que se hacen la restricción de FODMAP. Y pues también es evitar los síntomas, que principalmente es evitar las fibras que tienen productores de gases, como los frutanos o el salvado de trigo o el almidón resistente. Entonces, el uso de fibras no fermentadas o de fermentación muy lenta, como el plántago, son relativamente bien tolerados. Entonces, ahí se recomienda una introducción gradual al inicio de los síntomas. Y obviamente también otra recomendación que se ha hecho pues son los higos, que son una rica fuente de fibra y fructosa, que se ha visto que pueden afectar la microbiota colónica. Se hizo un estudio controlado aleatorizado con placebo por 4 meses y se vio que había una mejoría significativa en la frecuencia de las evacuaciones, en la consistencia. Otro alimento que también se recomienda pues es el kiwi, que también afecta la consistencia de las heces, su peso y la microbiota colónica. Entonces sí se ha recomendado que los kiwis pelados por día pueden significativamente mejorar la frecuencia y la consistencia de las heces. Yo la verdad sí se los inicio, pero de forma muy lenta, porque pues sí es un efecto que a veces podemos ver que pudieran causar distensión, vaya, pero sí es importante no hacer una restricción total. Eso sí, yo creo que es importante considerarlo. Gracias, Eli. Sofi, además de la alimentación, bueno, más bien además del alimento, ¿qué otro factor puede estar involucrado también en la presencia de síntomas? Me refiero más como a la cantidad o cómo se preparó cierto alimento. Claro, esos puntos son también interesantes cuando estamos haciendo la reintroducción de los alimentos que son altos en FODMAP. Lo que vamos a intentar primero es conocer el tipo. Bueno, hay varias formas de reintroducir, pero una de ellas es justamente esta, o sea, conocemos el tipo de alimento, el tipo de FODMAP que queremos intentar. Por ejemplo, podría ser que intentáramos por grupos de alimento y me voy a referir a las frutas. Podemos iniciar con frutas, vemos si la fructosa es un azúcar de este grupo que son altamente fermentables, y conocemos primero o tratamos de determinar con pequeñas cantidades durante un día qué tanta respuesta tiene a ese alimento.
duplicamos la cantidad al siguiente día y luego volvemos a duplicar al siguiente día, a llegar a una porción más o menos aceptable. Y con eso nos podemos dar cuenta de que si es el tipo, la cantidad, o cuál es el factor que está influyendo para la tolerancia nuevamente a ese alimento. Entonces, esa es una de las formas que tenemos para probar. Y la segunda que tenemos para probar, pues justamente eh, que tengamos una modificación en la madurez de ese alimento. Por ejemplo, los plátanos un poco más verdes tienen menos FODMAP que los plátanos que están pecositos. Entonces, eso también podría dar esta diferencia, ¿no? Algunas otras preparaciones, como por ejemplo los frijoles, que son reto verdaderamente en México. Si los hacemos con las técnicas culinarias antiguas, cambian completamente la cantidad de fructanos y de galactoligosacáridos y de fructoligosacáridos que tienen en comparación a que si se hacen de la manera, vamos a decirlo, más práctica, que es solamente una hervida. Entonces, estas condiciones también tienen que ver. Entonces, probamos en una de esas veces con las personas este cambio en la preparación de sus alimentos para saber si tiene que ver la preparación, es la cantidad o el tipo lo que estamos o lo que está ya tolerando nuevamente. Y así es más o menos como vamos haciendo los famosos retos alimentarios. Pues qué interesante también ahí eso. Feli, en los pacientes indicas, o sea, de primera instancia o de tratamiento de primera línea, el uso de probióticos o prebióticos. La verdad es que no se recomienda el uso de probióticos, pero la recomendación es condicional con bajo grado de evidencia. Realmente el uso de probióticos como tratamiento potencial pues ha aumentado en la última década. Esto se debe a que hay mucha literatura que respalda el papel de la microbiota en el colon irritable. Sin embargo, pues evaluar realmente los efectos de los probióticos sí ha sido como un reto, porque hay muchos probióticos que reclaman muchas ventajas, pero los estudios pues son como un cóctel de un organismo o de múltiples y son pequeños, un solo centro y no tienen como estándares rigurosos que puedan llegar a que sean aprobados como terapias farmacológicas. Sí se ha visto, ¿cómo se llama? Pues ciertas cepas que han demostrado así por algún beneficio significativo, pero realmente siempre son muy pequeños. Entonces, realmente es un área importante de investigación, dada la importancia de la microbiota intestinal en en el síndrome de colon irritable, pero la verdad, ahorita con la literatura que tenemos, sí es muy problemático realmente llegar a una conclusión definitiva. Entonces, yo creo que sí sería una muy buena opción para poder utilizarlo como uno, pero realmente yo no los recomiendo de primera instancia. Muy bien, tú de inicio no se los dejas al paciente a menos de que ahí no responda todavía al manejo farmacológico, dietético, etcétera. No, realmente ni tampoco se los dejo, aunque no, o sea, no los considero como un tratamiento realmente. O sea, Okay. hay otros medicamentos que sí nos pueden ayudar mucho, dependiendo obviamente del subtipo principal, en el tratamiento de los síntomas. Muy bien. Sofi, mencionaste ahorita, por ejemplo, ya el tema de la hidratación. Además de la hidratación, ¿qué otros factores crees que estén involucrados también en la presencia de síntomas o que se deberían venir trabajando? ¿La actividad física tiene algún papel aquí también? Sí. Bueno, pues parte de estos factores del estilo de vida tendrán que ver también con la realización de ejercicio. Y fíjate que aquí tenemos dos vertientes, digámoslo así, ¿no? O sea, están los individuos que tienen predominio de estreñimiento, a quienes les conviene un ejercicio en donde haya una mayor producción de histamina. La histamina tiene un efecto muy particular a nivel intestinal, entonces esto promueve que haya movimientos intestinales y produce obviamente mayor que disminuyan pues esta situación de estreñimiento. Mientras por el otro lado el ejercicio que es más bien de tipo conocido como anaeróbico, más bien ejercicio de fuerza, etcétera, es el que conviene más a las personas que tienen un subtipo diarrea. Y pues esto tiene que ver específicamente con la liberación de esta histamina, ¿no? Entonces, se sugiere que en las personas que tienen, aunque puede ser que les guste muchísimo ir a correr, por ejemplo, a las personas que tienen
subtipo diarrea, pues lo hagan cuidando muchos aspectos antes de emprender, por ejemplo, una maratón. Tratar de no tener contenido en el intestino, tratar de tener una dieta baja en FODMAP durante al menos una semana previa, para que entonces puedan desarrollarse muy bien en esa carrera. Y ahí es muy importante que la parte de contenido energético, contenido proteico, sea bien vigilada por un nutriólogo, considerando esta dieta baja en FODMAP. Pues las personas que quieren ejercitarse de manera continua lo pueden hacer, pueden trotar un ratito, por ejemplo, pero no excederse, no tener hasta que lleguen a esta liberación. De hecho, pues es muy particular porque el ejercicio tiene un impacto inmediato. Luego tienen estos síntomas, pues, en donde empiezan el movimiento intestinal, y ahí es pues como un poquito la alarma para decir, ya hasta aquí llegaste con ese tipo de ejercicio. Muchas gracias, Sofía. Celina, ahorita ya hablamos un poquito del tema de probióticos, pero ¿qué hay de los alimentos fermentados? ¿Pueden considerarse como con algún beneficio en este grupo de pacientes? O incluso hay quienes lo consideran probiótico. ¿Tú qué opinas de esto? La literatura, por ejemplo, el chucrut es uno de los pocos alimentos fermentados que sí existen en ensayos clínicos en síndrome de intestino irritable. Este se comparó con doble ciego porque se veía que tenía bacterias viables del ácido láctico y fueron autorizados a consumir cierta cantidad, 75 gramos al día, para ver si tenían síntomas durante 6 semanas. Y si hubo una reducción significativa en la escala de síntomas en el inicio y al final del ensayo, pero no hubo diferencias entre los síntomas entre los grupos de la dieta. Entonces, sí puede sugerir que hay un beneficio percibido que es independiente de los microbios vivos, pero a veces pues la limitación del estudio pues es el tamaño de la muestra. No siempre podemos así una recomendación fuerte. El otro que también se ha visto que hay estudios es el pan de masa madre, que pues de forma teórica puede conferir beneficios, que es por ejemplo, que puede reducir el contenido del pan de los FODMAPs, que hacen que los pacientes toleren mejor este tipo de pan. Y obviamente pues porque tiene ahí las especies de la que es la Saccharomyces cerevisiae principalmente, entonces le atribuyen propiedades antimicrobianas, reductores de colesterol, pero la verdad es que no se ha visto así un cambio significativo, vaya, principalmente ya en estudios en pacientes in vivo y in vitro. Por ende, tú no se los recomiendas tampoco a tus pacientes de inicio, pero si ellos te preguntan si lo pueden consumir. Exactamente, o sea, vaya, sí, yo exactamente, no se los niego, o sea, no les digo, no lo pueden usar, vaya, es una buena opción, porque realmente, vaya, pues, se cree que todo este tipo faltan más estudios realmente para determinar si puede ser una modificación importante, vaya, quisiera decirlo, pero vaya, no es algo que es totalmente prohibido. Muy bien. Sofi, mencionaste pues que si empezaban con una dieta baja en FODMAP y no respondía, habría que considerar a lo mejor otra alternativa. ¿Qué otras intervenciones dietéticas tenemos además de la dieta baja en FODMAP para este grupo de pacientes? Bueno, pues es muy buena pregunta porque pues seguro lo que sigue es, bueno, entonces si no responde, ¿qué hago? Entonces, hay varias opciones aquí. Las que tienen mayor evidencia, pues están alrededor de disminuir la exposición, por ejemplo, de gluten, disminuir la exposición de lactosa, que son de las intervenciones que están validadas por por la Organización Mundial de Gastroenterología. Y los estudios que hay al respecto también hablan de dieta mediterránea. Entonces, podríamos tener estas tres alternativas para poder utilizar en las personas que tienen síndrome de intestino irritable. Vamos a considerar nuevamente qué subtipo es para poder tomar la decisión. Eventualmente utilizar una disminución o una menor exposición a gluten nos llevaría a otra pregunta clínica. Probablemente no sea intestino irritable, probablemente sea otra situación. Entonces, bueno, hay que ir considerando también estas otras partes, no nada más la cuestión de síndrome de intestino irritable.
Estas son las opciones que tienen mayor evidencia. Se han intentado otras dietas más. Y bueno, pues como parte de, digamos, de la otra vertiente que es el intestino irritable con subtipo estreñimiento, pues definitivamente modificar la fibra en la dieta y eventualmente utilizar fibra suplementada podrían ser las intervenciones dietéticas más atinadas para continuar con estas condiciones. Uh-huh. Muy bien, entonces esas serían otras de las intervenciones, dieta baja, dieta modificada en fibra, dieta mediterránea y una dieta libre de gluten podrían ser opciones a considerar también. Tengo una última pregunta que no sé quién de las dos, o más bien me gustaría que las dos me dieran su opinión. ¿Qué opinan de las pruebas de sensibilidad e intolerancias a los alimentos? ¿Tienen utilidad? ¿Sus pacientes las solicitan? Que a veces llegan ya con estas listas, ¿no? De alimentos a los que presentan una intolerancia. ¿Creen que por ahí va el manejo? No, efectivamente llegan con unas listas impresionantes, una cantidad de estudios que se hacen hasta de microbiota y de alimentos junto con microbiota y luego sin alimentos y microbiota y luego pruebas séricas. No, son una cantidad de pruebas que la verdad no tienen utilidad. Esa es la realidad. Hacemos pruebas especiales cuando estamos pensando particularmente en un azúcar, por ejemplo, lactosa o fructosa, o estamos pensando incluso en alguna otra condición como SIBO. Pero de ahí en fuera, utilizarlas de rutina no tiene ningún sentido y mucho menos las pruebas genéticas estas que dicen que te vas a hacer en algún momento intolerante a. No. Digo, qué bola mágica están utilizando porque eso no existe. Se tiene que hacer con la prueba. Okay. Lo que yo les pido a muchas personas que no traen identificación, si son los alimentos o son algunos otros aspectos que son con lo que inicié esta entrevista, es justamente pedirles que hagan esos retos, o sea, que prueben primero si los alimentos están asociándose a esos síntomas. Les doy una lista muy sencilla en donde nada más hacen una pequeña matriz de correlación en donde pongo alimentos que son altos en FODMAP, por ejemplo, o el alimento que yo quiero probar y entonces le digo si presenta, que me marque si presenta síntoma, qué síntoma y en cuánto tiempo se presentó, porque hay que considerar también que las intolerancias alimentarias tendrán que ver con el paso del alimento a llegar a cierta parte del tracto digestivo, del colon en particular. Entonces, también si me dicen me lo como y luego me da síntomas, pues como que ahí hay que pensar otra cosa, ¿no? O también si me dicen, oye, me lo comí hace una semana y pues ahorita estoy sintiendo los efectos, pues también como que son campanitas que no concuerdan con el síndrome de intestino irritable asociado a alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues la respuesta corta es yo no las utilizo de manera rutinaria, no pienso que tienen utilidad. Y pues bueno, ahora sí, Celi. No, pues realmente estoy igual que tú y digo, obviamente el último consenso que se hizo de síndrome de intestino irritable y de las recomendaciones dietéticas, pues realmente lo desaprueba. Yo creo que este tipo de pruebas inclusive puede ser en detrimento porque hace que el paciente, sobre todo si, como tú bien dijiste, tiene una mala relación con la alimentación o trae un trastorno evitativo, pues esto lo exacerba realmente. Entonces, realmente no tiene ningún beneficio. Yo también no se las pido y la verdad es muy común que lleguen los pacientes con, como dice Sofi, su mega lista de qué cosas no pueden comer por distintos métodos que hacen esas intolerancias, pero no, realmente no las pido para nada. De acuerdo con ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahorita ya entonces para concluir me gustaría que cada una me diera sus 3 perlas de lo que ahorita estuvimos hablando, que se llevaron. Sofi. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, yo la primera perla que tengo aquí bajo la manga es, pues primero, considerar que la dieta la llevamos toda la vida, todos los días desde que nacemos hasta casi antes de morir. Comemos y 3 veces al día al menos. Entonces, llevarnos bien con los alimentos creo que es bien importante. Ese sería el primer mensaje. Yo sería más de la idea de explorar primero esta cuestión de la dieta antes de hacer cualquier otra intervención. Pero, bueno, pues siempre considerando los puntos que nos ha mencionado Celi previamente para esto. El segundo punto o la segunda perla
tendrá que ver con desmitificar un tanto que las intervenciones dietéticas y básicamente la dieta baja en FODMAP es una dieta que hace daño a la microbiota. Definitivamente no se ha demostrado al 100%, incluso los estudios que hablan de cambios en la microbiota hablan justamente de una normalización de esa microbiota utilizando esta dieta en personas que tienen síndrome de intestino irritable. Entonces, pensar, por ejemplo, ponerle ciertos peros a esta dieta cuando está demostrando que tiene efectividad ya en la práctica, ya en la persona que lo está probando, pues creo que tendría que reconsiderarse y sobre todo, pues como dice Celi, también necesitamos mucha más evidencia, más estudios que nos hablen efectivamente de estos cambios que se están presentando. Y el tercer punto, o la tercera perla que yo les diría es, pues que siempre acudan con alguien que sabe de este problema, de esta enfermedad. No caigan en cualquier, tanto en la parte médica, no caigan con cualquier persona. Vean que verdaderamente tiene experiencia en esto. Ahora las redes sociales nos permiten saber eso. Y segunda, pues obviamente, buscar un nutriólogo que sepa manejar la dieta baja en FODMAP. Eso es todo. Pues realmente, otra vez remarcando, pues la verdad es muy importante que la intervención del nutriólogo o alguien especializado en dieta FODMAP para un éxito en esta intervención, que como muy bien hemos dicho a lo largo de la plática, pues tiene alta efectividad, ese reseteo que se hace por así, o esa reablactación, que es muy bueno el término que se utiliza para el paciente que tiene síndrome de colon irritable, pero es muy importante tener esa buena comunicación con el nutriólogo, porque a veces, como muy bien lo dijo Sofi, a veces podemos tener pacientes que tienen trastornos evitativos o que tienen a lo mejor alguna otra enfermedad celíaca y la verdad ahí conjuntamente nos vamos ayudando tanto en el tratamiento y en el seguimiento de este tipo de pacientes. Los probióticos, pues como aquí dijimos, realmente no se ha demostrado hasta la fecha que tengan teóricamente sí tienen efectos, benéficos, pero ya en estudios aleatorizados en pacientes no se ha visto realmente que sean ahorita un consejo, pero quién sabe, eso puede realmente, a lo mejor con mayores estudios estaremos hablando de alguna otra cosa más importante. Y bueno, pues realmente esas son mis dos importantes perlas. Y bueno, la fibra también no hay que tenerle, miedo, simplemente hay que saber qué tipo de fibra, porque eso también es bien importante. El paciente a veces asocia mucho y es como todo, cómo se reintroduce la fibra, o sea, en la dieta, la cantidad, que eso también varía mucho. Pues muchas gracias a las dos. Estuvo toda esta charla muy ilustrativa con las dos opiniones. Espero que les haya gustado a los que nos están escuchando y bueno, nos veremos en el siguiente episodio. Gracias a las dos otra vez. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.